Torres, presidente del CONADIS, bienvenido a Contacto Directo. Estefi, muchísimas gracias y un gusto estar aquí y el espacio que se da para la réplica. Buenos días. Usted ha solicitado ejercer su derecho a la réplica por las declaraciones hechas aquí por la asambleísta María Cristina Cronfle, cuando hablábamos del anuncio del presidente Correa en su informe de labores de eliminar 6 secretarías. Y en efecto, al día siguiente, mediante decreto ejecutivo, lo vemos en pantalla, el 1047, el artículo 1, suprimió la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades. Sobre eso, escuchemos primero lo que dijo María Cristina Cronfle. Mi oficina se convierte en una suerte de comisaría a diario. Recibo casos de violación de derechos a las personas con discapacidad, menoscabo de derechos en el ejercicio de políticas públicas, la no implementación de políticas públicas y derechos constitucionales como ingreso a escuelas, colegios y demás por parte de personas con discapacidad, y ha sido la Secretaría justamente una aliada estratégica para poder resolver esta suerte de conflicto entre las distintas carteras del Estado y un ente que ha sido un parásito durante más de 22 años, que es el CONADIS. Y esto tengo que aclararlo, porque tiene más de 2 décadas el CONADIS y ahora se quieren llamar Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. ¿Cuál es su réplica? Bueno, principalmente yo creo que primero debo solidarizarme con los compañeros con y sin discapacidad, trabajadores del CONADIS, al establecer esa expresión, hablar de parásitos. Creo que el CONADIS ha venido trabajando durante su creación a partir del 2008 claramente sobre los derechos de las personas con discapacidad, con diferentes procesos como éramos ejecutores. Yo creo que el usar esos términos no es la forma de reclamar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Establezcamos el desconocimiento principalmente del asambleísta Cronfle cuando desconoce completamente que en el 2007 el CONADIS comienza a asesorar en el gobierno de la Revolución Ciudadana y a la vicepresidencia en programas y proyectos para intervenir en lo que es la intervención hacia las personas con discapacidad. Significando esto que en el 2008 comienza a aparecer el proceso del Ecuador sin barreras que se ejecuta entre la vicepresidencia y el CONADIS, lo que significó después la implementación de un proyecto de inversión desde la vicepresidencia, la misión Manuel Espejo, que era justamente una actuación que sirvió de la base que había tenido el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades ahora, que permitió implementar programas como accesibilidad con 160 municipios, aulas de estimulación temprana, construir centros de rehabilitación básica con los municipios también. Eso se fue implementando y de ahí nace justamente la misión Manuel Espejo. Claro, pero a ver, creo ahí que la asambleísta debe tener muy claro. Por un lado las funciones del CONADIS, vamos a seguir, ¿verdad? Por un lado está el CONADIS, por otro lado está la Secretaría, pero entonces lo que usted me dice es, usted considera, más bien le pregunto, que eliminar esta Secretaría pues no afectaría de ninguna manera a las personas con discapacidad, porque la asambleísta decía que ella recibe constantes denuncias, casos de inobservancia de derechos a personas de discapacidad y que la Secretaría había trabajado en esas áreas. Entonces, ¿qué hacía si no esa Secretaría para que sea tan fácil eliminarla? La Secretaría tiene una creación a partir del 2013. Correcto. La asambleísta Cronfle justamente estuvo en el proceso de la Constitución, donde se reconoce el Consejo Nacional para la Igualdad, no la CETEDIS, constitucionalmente. Se crea como un proyecto de inversión y la CETEDIS se crea en el 2013 para hacer la transferencia de los planes y programas que ella misma presidió la comisión, donde habla claramente que se debe transferir al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Inclusión Económica Social, todas las competencias, programas del proceso de los diferentes proyectos. Eso está desconociendo completamente. Ya, pero no me contestó si es que entonces esa Secretaría ya cumplió su fin, ya no está haciendo nada, ya es fácil eliminarla. A eso voy directamente, pero es que hay que aclarar pues se va a eliminar. Aclaremos. Ha ido cumpliendo y ha cumplido su proceso. Por esa razón, ahora, dentro de sus competencias, hay que ver que ya se han cumplido los objetivos y se están transfiriendo esas competencias a las diferentes instituciones que deben ser las ejecutoras directamente de esos procesos. Pero desconocemos completamente, y a mí me preocupa mucho, es porque no se informa una realidad, como el decir, por ejemplo,
que la inversión directamente de la discapacidad llega desde un proceso anterior, desde el 2001, cuando era 666,000, y ahora hay 182 millones de dólares a partir del gobierno de la Revolución Ciudadana. A ver, pero es que aquí no está en discusión. ¿Por qué no hablamos? de que en este gobierno... Steffi, perdón. No, pero permítame, en este gobierno es cierto... La réplica, yo creo que yo estoy hablando de una réplica de la institución. Sí, pero acuérdese que la réplica fue durante una entrevista. Si me permite, eso no es una rueda de prensa. La idea es que podamos... Estamos haciendo una entrevista, no es una rueda de prensa, a eso mismo voy. La idea es que puedan conversar. Y yo le decía sobre eso, de acuerdo, es una réplica, una entrevista, tal como dice el derecho en la Constitución y la ley, y usted muy bien la tiene que conocer. En este gobierno sí, se hicieron muchas cosas buenas a beneficio de las personas con discapacidad. La misión solidaria, Manuel Espejo, el programa Joaquín Gallegos Lara, aprobaron esta ley orgánica de discapacidades. Lo que se está discutiendo aquí es si en los últimos años, en lugar de seguir avanzando, más bien se han visto disposiciones que van en otra línea, como disminuir el universo de beneficiarios al cambiar los porcentajes de discapacidad, para la devolución del IVA, para beneficios tributarios, que accedían quienes tenían, por ejemplo, discapacidad del 30%, pero si elevan el techo al 40%, ya se quedan por fuera todos los que ahí estaban. O ahora lo que incluyen el tema de la importación de vehículos para personas con discapacidad. ¿Qué dice usted sobre eso? Bueno, lo más importante es que hay 85,000 personas trabajando en el país, hay una inclusión educativa importantísima. Creo que es importante rescatar que la misma asambleísta, cuando se hizo la ley, estableció dentro de la ley que se haga gradualmente y que se aplicarán los grados para el acceso de los beneficios tributarios. Estableció la ley salió desde la asamblea así. Entonces, ¿quién fue la proponente dentro de ese tema? Fue la misma asambleísta que aprobó así la ley. Yo creo que hay una preocupación excedente y demasiado preocupados por la importación de vehículos. Preocupémonos de cosas mucho más importantes que van al desarrollo de la gente que en realidad no puede importar un vehículo. Y resaltar principalmente lo que se ha venido haciendo y el ejemplo que es del país para otros referentes en otros países. Recordemos una cosa muy importante, cuando se habla del mismo ex vicepresidente Lenín Moreno, que la misma asambleísta indica, lo único que me une es una silla de ruedas. Perdón, cuando la asambleísta Kronfle, teniendo la asamblea, nombra la comisión para que presida justamente en mayoría de los asambleístas de Alianza País, el mismo presidente Lenín Moreno apoya para que presida la asambleísta Cristina Kronfle esa comisión para hacer la ley, siendo coherente con su discurso y no por ser relativamente el que establezca que le aúna una relación a la silla de ruedas. No, él es coherente con el discurso, con cumplir objetivos suyos, y él apoya y pide que sea la presidenta de la comisión para ver la propuesta de ley de ella que propone y de Lenín Moreno. Le decía que por eso justamente ese trabajo que hizo Lenín Moreno, que se hizo desde la presidencia, es el que se ha reconocido. Lo que está en discusión es qué pasó después y qué tanto se ha avanzado cuando han habido disposiciones que más bien se podrían interpretar o se pueden sentir por personas con discapacidad contrarias a su interés. Usted dice, bueno, ¿por qué les preocupa el tema de los vehículos? Pero lo que pasa es que ya fue algo que lograron, digamos, las personas de discapacidad, de poder obtener estos vehículos con ciertos valores justamente porque se analizó cuáles eran sus necesidades. Ahora, el argumento es que había mucho abuso. 83. Sí, pero digamos esto. Había mucho abusos, pero entonces vamos por el problema real, pues ¿quién tiene que controlar? Hay que trabajar en impedir esos abusos, la corrupción de quienes alcahueteaban esas importaciones, y no era ese el fin. Eso les correspondía también, digo, a ustedes en el CONADIS controlar, pero la solución es, como abusan, le restamos el beneficio a las personas con discapacidad, entonces ellos pagan la inoperancia de las autoridades. A ver, no se está restando beneficios primero. Hemos controlado con el SRI aduanas y han existido incautaciones de vehículos y sanciones. Lo otro, lo importante, si es que vamos a lo de los vehículos, que para mí realmente ver del 0.83% que importen vehículos y que abusen principalmente las personas o los familiares de las personas de la tercera edad para traer vehículos de lujo es diferente. ¿Pero por qué no controlan ese abuso en vez de reducir el cupo? Hemos controlado, por favor, y si ustedes nos hacen una entrevista justamente para eso, le puedo demostrar. Lo que se ha hecho es regularizar de mejor manera, manteniendo y estableciendo ese monto para que pueda traer un vehículo.
nosotros no estamos restando derechos, estamos justamente sujetándonos a eso. A mí me hubiera encantado que cuando la asambleísta Cristina Cronfle se hubiera reunido con el CONADIS para ver los planteamientos y conversar, pero nunca se ha acercado al CONADIS para poder conversar. Cuando hablamos de planteamientos de reforma de ley, no, porque es mucho más fácil criticar desde una estructura donde dice que es una comisaría, donde nosotros como CONADIS hemos atendido 16,000 personas en atención efectiva, y las competencias de la ley lo sabe muy bien la asambleísta Cronfle, que es la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, los que tienen que apoyar también estos procesos, y que ella tiene que fiscalizar en su proceso hacia la atención de las personas con discapacidad. Eso es lo importante, el acercamiento de este proceso. Entonces yo sí creo que es importantísimo que cuando se promocionó la ley, que se unió con la propuesta de la asambleísta Cristina Cronfle, con la unión y presentó Irina Cabezas y el ex vicepresidente Lenín Moreno la ley, se establecieron estas normas que ella no está informando bien, y que recuerde bien que la primera vez cuando se apoyó para que ella sea presidenta de la comisión por parte de Lenín Moreno, en la primera difusión con la participación de la sociedad civil fue hecho en el Hotel Alameda Real, en el cual no estuvo presente, me recuerdo, la asambleísta Cristina Cronfle, porque fue el 30 de septiembre del 2010, que lamentablemente era un día muy penoso para la democracia de nuestro país. Son algunas de las yo sí creo que es importante, observaciones claras y puntuales de Steffi. No hay que sesgarlos, hay que debatir, y me encantaría que todos los alcances que hemos tenido en conseguir objetivos y el apoyo del presidente Rafael Correa a que se implementen los programas, a que se mantenga inversión del MIES, bono Joaquín Gallegos Lara, 158 millones de dólares, y hay que ver eso. No podemos negarnos a lo que hemos logrado. Por eso objetivos. hay que analizar todo lo que se ha logrado, y por eso hay que debatir sobre las disposiciones y la aplicación de las últimas disposiciones también que se han hecho. Por eso el debate y conocer información desde distintas partes. Javier Torres, presidente del CONADIS, hoy en contacto. Gracias a usted por haber estado con nosotros. 7:30.